السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. En el nombre de Dios, el clemente y el misericordioso, damos las gracias infinitas a Dios y pedimos paz y bendiciones por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Continuando con los argumentos de la existencia de Dios, hemos visto la clase anterior el Corán como argumento de la existencia de Dios. Hemos hablado de la biografía brevemente del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cómo era su vida, que los buenos comportamientos que tenía, los buenos modales, la sinceridad y la confianza que la gente tenía en él, y las cosas que depositaba en su casa debido a la confianza absoluta que tenía o que ellos tenían en él, y también del buen comportamiento y de que era el digno de confianza. Lo llamaron así y lo llamaron el confiable, Muhammad al-Amin, Muhammad al-Sadiq. Entonces, Muhammad puede ser o el Corán puede ser una de las tres cosas, una de tres probabilidades. Tenemos tres probabilidades: o el Corán es una palabra de Muhammad, o es una palabra de otra persona, de otro hombre, o es de Dios. Vamos a ver. Entonces, de un hombre que no es Muhammad y no es de Dios, eso no puede ser. ¿Por qué? Porque todos los árabes, y los paganos árabes también, y los árabes musulmanes y no musulmanes, y todos los historiadores, y todos los orientalistas, y todos los musulmanes hasta el día de hoy, saben que el Corán, todos ellos saben que el Corán no es un libro de un hombre. No es un libro de un hombre. Esto uno. Dos, que es de Muhammad. No puede ser de Muhammad, porque Muhammad mismo, que recibió esa revelación, dijo que es una revelación de Dios, que es una palabra de Dios. De hecho, Muhammad nunca buscaba un beneficio con el Corán, o nunca buscaba un beneficio mundanal con las enseñanzas del Islam o con los textos del Corán. De hecho, el Corán habla de adorar solo a Dios, no habla de adorar a Muhammad. Habla de dar caridades, de hacer la oración, de buenos modales, de buen comportamiento, de historias de naciones y profetas y mensajeros anteriores, de cosas en el futuro. Pues Muhammad no puede saber todo esto. Y lo último es que de Dios, y esa es la probabilidad que está más cerca a la lógica y a la verdad, que es de Dios. Entonces, debido al contenido del Corán, que no puede ser todo esto sabido de una persona o de Muhammad, sino es una revelación de Dios, como vamos a ver inshallah. Entonces, como vimos que Dios, cuando creó todo esto, el universo y todo lo que ha sido creado, la creación en general, y creó al ser humano, pues sabemos que Dios, entre sus características, entre sus buenos nombres y atributos, es el sabio, o es el conocedor de todo. Entonces no puede crear al ser humano en vano sin hacerle saber o sin hacerle entender cuál es su rol en esta vida, por qué existe o por qué Dios lo ha creado. Igual que encontramos cuando compramos un aparato o lo que sea, encontramos un manual de uso, porque es la primera vez que compramos
un aparato de este tipo y es la primera vez que lo vamos a usar. Así que la empresa o el fabricante tiene que poner un manual de uso para saber, para que la gente sepa cómo usarlo. Lo mismo, pues Dios ha creado este mundo o el universo y también ha creado el ser humano. Entonces Dios tiene que explicar al ser humano qué es lo que tiene que buscar, qué es lo que tiene que alcanzar o qué es lo que tiene que hacer en esta vida. Entonces debemos tener, Dios debería mandar una ley, debería mandar un manual, un libro, donde el ser humano encuentra cómo vivir en esta vida, de dónde ha venido, qué es lo que tiene que hacer en esta vida, qué es lo que tiene que buscar y alcanzar, y a dónde irá después de la muerte. Que son preguntas que mucha gente plantean y también mucha gente necesita la respuesta a esas preguntas. Todas las personas llegan a un momento en que se preguntan, ¿quién me ha creado? ¿O qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que tengo que hacer en esta vida cuando vea a un familiar que ha fallecido y que ha pasado buenos momentos con él, o que lo conocía y siempre salía con él y eran amigos, etc.? Pero ahora no existe, ahora ya ha abandonado este mundo. Entonces le surge la pregunta de que yo, cuando me muero o cuando me muera, ¿a dónde voy? ¿O a dónde ha ido, o el fallecido? ¿Qué está pasando con él ahora? ¿Dónde está su alma? ¿Hay otra vida después de esta vida o cómo? Entonces, el ser humano necesita respuestas a esas preguntas. Entonces, Dios tiene que aclarar al ser humano la vida y lo que hay en ella, y también el tema de la muerte y lo que hay después de la muerte. Y si hay vida después también de esta vida. Entonces, aquí nos damos cuenta que es necesario, nos damos cuenta de la importancia de la necesidad de tener un libro de Dios. Y solamente tiene que ser de Dios, del Creador. ¿Por qué? Porque el Creador es el que ha creado al ser humano y sabe cuál es la configuración y la formación del ser humano. Así que Él únicamente el que sabe lo que daña al ser humano, lo que pone feliz al ser humano, lo que beneficia al ser humano, lo que organiza la vida del ser humano, dónde está el bienestar del ser humano, etc. Su felicidad, su alegría, la tristeza, todo esto. Entonces es únicamente Dios el que sabe todo esto, porque es el creador del ser humano y el creador de toda la creación. Muy bien. Entonces, el Corán. Vimos que Muhammad no era una persona mentirosa, con el testimonio de musulmanes y no musulmanes, de historiadores, de orientalistas, de muchas personas hasta el día de hoy. Y pues eso fue brevemente. El Corán, ¿cómo puede ser una palabra de Dios y a la vez un libro que afirma la existencia de Dios? Cuando hablamos o vemos el contenido del Corán, vemos que habla de la adoración únicamente a Dios, habla de la creación, habla del Creador, habla de buenos comportamientos, de buenos modales, de virtudes. Tiene, leyes que organizan la vida de la sociedad, la vida de los individuos, la vida del Estado. Habla también de muchos aspectos de la vida humana. Pues el Corán mantiene las bases de la vida, las bases principales de la vida.
como mantener la vida, mantener también digamos, el linaje, mantener los bienes materiales, mantener la vida en sí, ¿no? El mundo, etc. Entonces, pues el Corán, Muhammad, cuando comenzó a predicar el Islam a la gente, pues habló de buenos modales, de buenos comportamientos, habló de visitar a los familiares, de tratar bien a los vecinos, de dar caridad a los pobres, pues llamó a la gente a tener virtudes, a tener buen comportamiento con el prójimo. Entonces Muhammad, como decíamos, no está buscando un beneficio mundanal, sino, viendo a lo que está llamando Muhammad, nos damos cuenta que Muhammad no está buscando un beneficio mundanal. Entonces, el Corán es una revelación de Dios. El Corán es una revelación de Dios. Pues Dios en el Corán ha retado a los árabes en aquel momento, que tenían un alto nivel de idioma árabe, en la retórica, en la expresión, en la gramática, eran puros árabes en el idioma y en el lenguaje. Y tenían un nivel superior en el idioma árabe. Y Dios los ha retado porque el Corán, el milagro del Corán, el gran milagro del Corán es en su retórica. Pues como los árabes tenían un alto nivel en el idioma árabe, pues Dios los ha retado. Pues si ustedes son conocidos por el nivel superior de idioma árabe que tienen, pues aquí está el Corán, pues traigan un libro parecido a este. No pudieron. Dios les dijo, traigan un capítulo parecido a uno de los capítulos del Corán. No pudieron. Dios les dijo, traigan una alea, solamente una alea parecida a las aleas del Corán. No pudieron. Pues Dios dice en el Corán que si los genios y los seres humanos se reunieran para traer un libro como este, no podrían. Si los seres humanos y los genios se reunieran, es decir, si el poder, la inteligencia y el nivel superior que tiene toda la gente de idioma árabe, todo eso, ya reúnen todos los poderes que tiene la gente, no podrían traer un libro como este. Entonces, y nunca pudieron. Entonces encontramos el milagro del Corán, en primer lugar, en su retórica. Pues, hasta los árabes, por ejemplo, en caso de Umar, ibn al-Khattab y otros compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antes de ser musulmanes, cuando escucharon el Corán por primera vez, se dieron cuenta al toque de que no es palabra de ser humano. Y no puede ser palabra de ser humano. Bueno, no dijeron que es de Dios, sino, en primer lugar, que no puede ser de ser humano. Y se sorprendieron. La retórica del Corán se los ha sorprendido. Sorprendido. Y varios de ellos, el motivo de su conversión o de su regreso al Islam era la retórica que tenía el Corán, y que se dieron cuenta que no es de ser humano, sino es de Dios, sino es de
un Dios conocedor de todo y el que tiene la sabiduría y que es el más sabio. Entonces, el gran milagro del Corán es el milagro retórico. Es el milagro retórico. Pues también entre los milagros del Corán es el milagro o lo oculto, de lo oculto. Pues el Corán nos habla del paraíso, del infierno, nos habla de también cosas que van a pasar en el futuro y que han pasado. O sea, que han pasado, por ejemplo, después de la muerte del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ¿Ya? La derrota, por ejemplo, de los romanos. Y bueno, mucha información futura que ha pasado y que también va a pasar. Entre también los milagros del Corán, o que hacen que el Corán es palabra de Dios, o que afirman que el Corán es palabra de Dios, es el milagro legislativo, es decir, en la legislación, en las leyes del Corán. Cuando reflexionamos en las leyes que Dios ha establecido en el Corán, encontramos que son leyes que organizan la vida humana y que también no tienen errores. Y también lo que Dios ha prohibido, como el adulterio o la fornicación, el consumo de bebidas alcohólicas, la carne de chancho, también por ejemplo, de la usura o el interés monetario, y también ¿cómo se llama? De los juegos del casino, no me acuerdo cómo se llama exactamente, pues se ha confirmado que todas esas prohibiciones tienen daños para el cuerpo humano o para la sociedad, ¿ya? En general, o para la salud. Por ejemplo, como las bebidas alcohólicas, saben que pues son motivo de accidentes de tráfico, de violencia, de asesinos también, de asesinato, también el adulterio es motivo de muchas enfermedades, de hijos sin querer, de hijos en la calle, de mujeres con que los hombres con que han tenido una relación fuera del matrimonio han sido abandonadas y se han visto obligadas a salir a la calle con este hijo sin querer en el pecho, o para trabajar y sobrevivirlo o sobrevivir a ambos. También el tema de pues también del interés monetario, que mucha gente, la gente que pide un préstamo del banco, de que se mete todo el tiempo, todos sus días trabajando y teniendo la única preocupación de devolver o de pagar el préstamo, y de siempre ir al banco y pagar las cuotas cada mes, y pues no sienten la felicidad, o no sienten la vida como debe sentir el ser humano. No sienten y no disfrutan de la vida como debe disfrutar el ser humano. No hablamos del lado material, ¿ya? Entonces, todas esas prohibiciones, por ejemplo, son ejemplos nada más. Han afirmado que tienen daños, que sí, que tienen daños. Y también lo que Dios ha permitido o ha ordenado, por ejemplo, como la oración, como el ayuno, como la peregrinación, el zakat, también la compraventa, cosas que son permitidas, pues han afirmado sus ventajas,
y también que tienen tienen reacciones o que se reflejan positivamente en la persona o en el alma de la persona, en la espiritualidad de la persona, del musulmán, o también en su vida diaria o en su comportamiento con la gente, etc. Entre los milagros también es el milagro científico. Los milagros científicos que Dios ha mencionado en el Corán. Dios habla del desarrollo del embrión humano. O sea, hace más de 1400 años. Habla del origen del universo. Habla del cerebro. Habla de muchas cosas que tienen que ver con el cuerpo humano que ni Muhammad ni la gente en aquel entonces tenían los medios o el conocimiento de saber todo eso. O de saber de todo eso. Sino en los últimos años, gracias a los medios de tecnología, pues los científicos han llegado, sí, por ejemplo, a saber que el feto pasa por etapas. Pasa por etapas. Y esas etapas Dios las ha mencionado en el Corán. Dios las ha mencionado en el Corán. Primero semen, y luego un trozo de sangre o de carne, y así, ¿no? Hasta que y es un feto, y después también se le sopla el alma, etc. Y también habla del origen del universo, habla de olas en los mares profundos, habla de muchísimas cosas que la ciencia moderna ha afirmado. Entonces eso no podría saber, y toda la gente, musulmanes, no musulmanes, saben que este libro pues fue revelado a Muhammad hace 1400 años. Y no es un libro que existe hace solamente 20 años o 30 años. Entonces la gente, de esto nos damos cuenta que no puede ser sino es palabra de Dios. No puede ser sino es palabra de Dios. Y hay varios milagros del Corán como milagros psicológicos. O sea, al leer el Corán o al escuchar el Corán, el lector siente paz, siente cura también. El Corán es cura para varias enfermedades. El Corán es misericordia. El Corán es guía. El Corán es guía. El Corán guía a la gente. El Corán orienta a la gente. Entonces, y hay muchos milagros científicos, como también los valores, los buenos modales, el buen comportamiento a los que el Corán invita y llama a la gente que tenga. Entonces llegamos a culminar esta clase. Entonces nos damos cuenta que el Corán, teniendo todos esos milagros y también debido a su contexto, no puede ser sino palabra de Dios, sabio, conocedor de todo, y tiene la sabiduría absoluta, ¿ya?, de todo lo que hay en el Corán. Y el Corán no puede ser palabra de Muhammad ni de otra persona. Y si fuera de Muhammad, Dios dice mismo, o Muhammad dice que Dios me ha revelado lo siguiente. Por ejemplo, dice Dios que si el profeta hubiera atribuido algo falsamente a mi mensaje, lo habría apresado severamente. Luego le habría cortado la arteria vital y nadie habría podido impedirlo. El Corán es un motivo de reflexión para los que tienen temor de Dios. Entonces el Corán invita a adorar a Dios, que es algo lógico, que es algo, adorar al Creador. El Corán invita a tener, el Corán organiza y nos enseña, establece leyes para la vida de la humanidad, tanto en lo financiero como en la gobernanza,
en lo político, en lo económico, etc., pues es un modo de vida, es un sistema, También tiene buenos comportamientos, tiene buenos modales, enseña muchas cosas que son muy importantes para el ser humano. Entonces, inshallah, la próxima clase continuaremos con los argumentos de la existencia de Dios. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que haga beneficio ese conocimiento a todos nosotros y que esas clases sean útiles para todos nosotros. Amén. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.